Gloria al Señor. El Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos. Bienvenidos a nuestra plataforma virtual de Facebook. En esta hora pues vamos a pasar a exponer la palabra del Señor. Bienvenidos a la reunión virtual, ¿verdad? Hemos programado esta reunión los domingos a las 11 para poder exponer la palabra del Señor. Y yo le voy a pedir con todo mi corazón de que me ayude a orar para que sea el Señor dándonos la palabra correcta, sazonada con sal, la palabra llena de gracia para poder exponer su tema. En el nombre de Jesús, Padre, nos acercamos delante de ti confiadamente al trono de la gracia para implorar oportuno socorro, para que seas tú socorriéndonos, ayudándonos, Señor, en este tiempo, Señor, para poder exponer tu palabra, para poder presentarla. Deseamos de todo corazón de que seas tú, Señor, llenándonos con entendimiento, con sabiduría, para que las palabras que salgan de nuestro corazón sean fáciles de entender. En el nombre de Jesús te lo pedimos con todo mi corazón, Padre. Amén y amén. Hermanos, todos los que están conectando ahí, bienvenidos. Solo le voy a pedir unas disculpas ahí porque ya en esta temporada de la alergia, hermano, a mí me afecta mucho, mucho. Y pues hemos estado tomando algo ahí, pero aún sentimos los efectos de la alergia. No voy a pensar mal, ¿eh? Entonces, mire, estamos viendo acerca de los acontecimientos de los tiempos, ¿verdad? Los tiempos creacionales o existenciales o que existen desde que vienen desde que Dios empezó a crear todo. Incluso hablamos de la eternidad como una dimensión también. Entonces, en la Reina Valera 60, el Señor dice, Salmos 92, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. O sea, es importante aprender a contar los tiempos que existen y los acontecimientos que han venido pasando en esos tiempos para que así nosotros aprendamos sabiduría. Recuerda que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El sabio ve el mal y se aparta. O sea que cuando nosotros adquiramos sabiduría, vamos a adquirir la capacidad de poder ver el mal, discernir entre el bien y el mal y poder apartarnos del mal y desde luego, ¿verdad?, seguir el bien y tener la vida. Pero también vamos a saber discernir, ¿verdad? Tener capacidad para poder discernir y escoger entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿nos conviene adquirir sabiduría? Sí, la misma Biblia habla en Proverbios que debemos buscar la sabiduría. Una de las maneras para poderla encontrarla es saber conocer los tiempos. Amén, saber contar los tiempos. Entonces, ya vimos, hemos basado en esta línea de tiempo, hermanos, que se la voy a mostrar así rapidito. Ah, ahí está. Desde el periodo del huerto, en la vida del huerto, y no hemos entrado al periodo de la vida del huerto todavía, pero aún hay un tiempo creacional antes de la vida en el huerto, y eso es lo que estamos viendo ahora. Por eso es que nuestro tema se llama la creación, el tiempo creacional en la tierra, parte 2 porque ya comenzamos viendo la parte 1 la semana pasada. Entonces dijimos en la semana pasada que el verso 1 y el verso 2 son dos tiempos diferentes, hermano. En el tiempo 1 Dios creó los cielos, los creó bien, y la Biblia, según Isaías, Dios nos creó la tierra desordenada, pero ya en el verso 2 aparece desordenada y vacía. Y habían tinieblas, habían abismo. Entonces nos da a entender que hubo un juicio que trajo destrucción a la tierra. Y el primer día que aparece en Génesis 3:1, perdón, 1:3 al 5, empieza a surgir el primer día, una vez más. Entonces, el verso 1 y el verso 2 no entran en el primer día. Mire bien lo que le estoy diciendo, no entran el primer día, porque después dice que
En el primer día, Dios lo que hizo fue aparición de la luz. Entonces, el verso 1 y verso 2 no entra en esa función. Entonces, hubo una creación, un desorden, y luego empezó la creación. En el verso 3, la creación, la semana creativa de Dios en la tierra. Entonces, y en eso nos vamos a estar enfocando ahora. Día 1. ¿Qué es lo que pasó en el día 1? La separación de la luz y las tinieblas. Entonces, meditando acá un poco acerca de eso, venía a mi mente que en una ocasión nos enseñaban acerca de la luz, cuando me recuerdo cuando estaba pequeño, y las tinieblas cuando Dios había creado, y dijeron, es que cuando Dios las separó, porque no, me recuerdo bien eso, porque en ese entonces la luz estaba así como esos canales de televisores cuando no agarran la señal. Y así entre brilloso y negro, así, todo revuelto. Así estaba la luz en las tinieblas. Y ya ahora en el tiempo, ya pasados los años, yo puedo entender de que no era así. Porque la Biblia contextualmente dice que la luz erradica toda tiniebla. Entonces, el juicio que hubo en el verso 2 dejó un caos. Y Dios, como que para enjuiciar y traer ese juicio a todo lo que había creado, subtrajo su luz que estaba en el verso 1, la subtrajo, y en el verso 2 aparecieron las tinieblas entonces, porque Dios subtrajo su luz, lo que le daba sentido a todo. Entonces, y ahí se manifestaron las tinieblas. Por tanto, las tinieblas son una ausencia de luz. Entonces, y en el día 1, del que inicia en el verso, en verso 2, 3, porque en el verso 2 aquí la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Cuando habla de tinieblas, habla de miseria, muerte, ignorancia, maldad, tristeza, todo eso. Entonces, pero ya en el verso 3, entonces dijo Dios, sea la luz. Como que Dios empezó observó todo el caos que estaba en el verso 2. Y dijo Dios, voy a empezar a crear. Y lo primero que voy a hacer en esta semana creativa va a ser la separación, la distinción de lo que es luz y de lo que es tiniebla. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Luz, la palabra luz dice según el diccionario, es la palabra H216, que quiere decir luminaria en todo sentido, iluminación por concreto, luminaria en todo sentido, incluido relámpago, felicidad, etcétera. Alba, alegría, amanecer, claro, luciente, lumbrera, luz, rayo, resplandecer, resplandor. Y mire, dice sol también. Entonces, bien que hubieran podido traducir esta palabra. Y dijo, Dios, sea el sol, sea la felicidad, sea la alegría. Entonces, esta luz que incursionó en el verso 3 del capítulo 1, lleva muchas cosas, porque se recuerda que anteriormente lo que reinaba era la maldad, la muerte, el caos, todo eso. Entonces la enfermedad, ahí entra todo lo que representa las tinieblas. Entonces Dios dijo, pues entonces manifestaré la luz. ¿Qué representa la luz? ¿Qué es la luz? La alegría, la felicidad. El pueblo está en caos, la tierra está en caos porque no sabe lo que es la alegría, no sabe lo que es la felicidad. Entonces les voy a manifestar esta luz. Esta luz no es la que está hablando acerca del sol, ¿verdad? Este literal que vemos. No, es algo más, que es algo más profundo. Entonces, mire, en el verso 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando nosotros vemos esta palabra separar, es la palabra badal, que su raíz primitiva es dividir. O sea, Dios dividió la luz de las tinieblas. Dios dividió
o distinguir también significa, distinguió lo que es la luz y las tinieblas. Y Dios seleccionó lo que es la luz y las tinieblas, apartó la luz de las tinieblas, hacer diferencia entre lo que es luz y lo que es tinieblas, excluir. Me llamó mucho la atención porque habla también de discernir. O sea, discernir en lo que es luz y tinieblas, y esa capacidad también se la dio al hombre, que nosotros podamos discernir en lo que es la luz y las tinieblas, en lo que es bueno y lo que es malo. Y división. O sea que Dios dividió, sacó, dijo, las tinieblas no van a tener parte en la luz. La maldad, la miseria, la pobreza, todo no va a tener parte en la luz. Entonces, y luego excluyó, como que dijo, estos que se apartaron van a ser excluidos de la luz. Huir también. Huir como que cuando dijo sea la luz, las tinieblas como que huyeron de una vez, hermano. Huyeron, porque no pueden prevalecer ante las tinieblas. Las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz. Lo que Dios hizo fue una división de lo que iba a ser constituido el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Hablándolo espiritualmente, hermano. Entonces, lo que Dios estableció, mire. Luz, habían tinieblas y Dios dijo sea la luz, y después separó lo que era la luz, las tinieblas. Entonces aquí le puse tres columnas acá, mire. Entonces, lo que existía, aquí, mejor acá, lo que existía antes, cuando reinaba el caos, en el verso 2, lo que existía era la miseria, las tinieblas, ¿verdad? Que esto es oscuridad, tanto visible para esa creación que existía en ese momento, pero también puede ser representada en la miseria, la destrucción, la muerte, la ignorancia, tristeza y maldad. Entonces, eso era lo que reinaba en el verso 2. Reinaba la miseria, la muerte, la ignorancia, la tristeza y la maldad. Entonces Dios dijo, sea la luz. Y la luz luminaria, en todo sentido, es felicidad. Relámpago, desde luego, ¿verdad? O sea, algo visible también, pero está representado también en felicidad, alegría, porque ¿cómo se iba a hacer diferencia entre la tristeza entre las tinieblas que representan tristeza? No podemos nosotros hacer diferencia si no le damos sentido a esto. Las tinieblas representan tristeza y dijo Dios, pues voy a manifestar mi gozo, voy a manifestar mi felicidad. Y Él manifestó la alegría. Entonces, en nosotros, y la felicidad, les voy a dar una manera como toda mi creación aprenda a ser feliz. ¿Y cómo fue? Manifestando su luz. O sea, ahora tiene sentido cuando el Señor dice, pongo delante de ustedes lo que es la luz y las tinieblas, o sea, la vida y la muerte, porque Cristo, según Juan, no es solamente el camino, sino que Él es también la vida y Él es la luz. Entonces, eso está íntimamente relacionado. Entonces, cuando Cristo dice que Él es la luz del mundo, el mundo estaba en tinieblas, estaba en esto, en ignorancia, en muerte, en tristeza, en miseria, en maldad. Y entonces el Señor dijo, apareció la luz de Dios. Y dijo, yo soy la vida, yo soy la felicidad, yo soy la alegría. O sea, para ustedes yo soy quien les puede dar sentido a su vida. ¿Por qué? Porque están en miseria. Entonces ahora también podemos entender cuando el Señor nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Pero perdone, hermano, cuando yo me pongo así, hermano, nosotros no reflejamos luz literalmente. No, lo que estamos reflejando o tendríamos que reflejar es la alegría, la felicidad que representa la luz que hay en nosotros. La luz Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos reflejar. Entonces, hermano, perdón, nosotros diferentes colores de piel tenemos y todo eso es lo que vemos. No vemos luz en sí. Pero dentro de nosotros hay una luz que sobrepasa la luz literal, que es
la alegría, la felicidad, la vida que emana de Cristo Jesús. Esa luz sí se penetró en nosotros y ahora le da sentido. Y nosotros como iglesia le venimos a dar sentido también al mundo. Porque si no, no tendría caso que el mundo siguiera existiendo si la iglesia no estuviera. Porque la iglesia es la que comparte, erradica la tristeza del mundo, erradica la maldad del mundo, erradica la muerte del mundo a través de la vida que tiene, que es en Cristo Jesús. Entonces, ahora en Génesis 1:5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas la llamó noche. Pero esto es algo representativo de lo que Dios realmente separó y de la distinción de lo que Dios hizo, porque aquí no le enfaticé la columna de en medio, ¿verdad? Entonces Dios lo que vino a hacer es dividir la alegría, la tristeza, a distinguir en lo que es la vida, digamos, y la muerte, a hacer diferencia entre lo que es la felicidad y la maldad, a excluir las tinieblas de la luz. Eso es lo que Dios vino a hacer cuando aparece ahí en Génesis 1 y 3 y 4. Y ya en el verso 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces, eso es lo que Dios hizo en el día 1. Entonces, en el día 2, mire, manifestación y separación de las aguas y los cielos. Aquí póngame atención también. Mire, el verso 6. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Digo, ¿cómo lo explico? Entonces me dice y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y fue la mañana del segundo día. Entonces digo, Señor, ¿cómo lo explico? Entonces, aquí mire, digamos, lo vamos a explicar de esta manera. Cuando dijo Dios, haya expansión entre las aguas de las aguas, era porque entonces, perdón hermano, algo que está separado no le podemos decir haga expansión en medio de ustedes. ¿Qué nos da a entender entonces? Que estaban unidas. Habían como que algo pasó, que en el verso 1, cuando dice creó Dios los cielos y la tierra, la tierra era un lugar seco y no la creó vacía el Señor ni desordenada, dice la Biblia. Pero entonces como que hubo un tipo de juicio que causó que la faz de las aguas estuvieran sobre la tierra. Hubo un diluvio, pues. Un diluvio, como que se unieron las fuentes de arriba con las fuentes de abajo, se unieron. Y hubo un diluvio que impactó todo el universo. Entonces, dijo Dios, haya separación entre las aguas. ¿Ve? Así, hubo una expansión. Mira, otra vez te lo voy a poner. Póngale atención ahí. Mire, dijo Dios, sea el firmamento o haya expansión entre las aguas de las aguas. Entonces dice que ahí entonces a las aguas de abajo las llamó. Entonces Dios separó las aguas de abajo y las aguas de arriba. Y a la expansión, acá en medio, entre las aguas de abajo y las aguas de arriba, las llamó cielos. Entonces Dios ahí nuevamente afirmó los cielos. Entonces yo digo, esto Dios lo empezó a crear en la semana creativa, lo empezó a hacer diferencia y a separar y a organizar todo, porque en el Génesis, en el verso 2 estaba ya todo desordenado. Entonces, pero en el verso 1 no fue creado así, ni desordenada la tierra, ni los cielos. Fueron ordenados, fueron establecidos organizadamente, porque Dios es un Dios de orden y de la boca de Dios todo lo que sale es bueno. Pero hubo un caos, hubo un diluvio que se unieron las fuentes de arriba con las fuentes de abajo. Y hermano, como que los cielos ahí dejaron de ser por un momento. Y luego dijo Dios, sean los cielos, haya expansión. Y este cielo, este espacio que tenemos nosotros, que vemos acá, lo visible, donde están
a los mundos celestes, o sea, los planetas, las estrellas y todo eso. Como que hubo un caos ahí, hermano, que todo eso se dejó de ser y se unieron las fuentes de arriba con las de abajo. Y usted dirá, ¿será posible eso? Sí, es que la Biblia dice que los cielos pasarán y en un tiempo, en el Nuevo Testamento, perdón, en Apocalipsis, los cielos serán enrollados como un pergamino, como quien enrolla un pergamino, dice. O sea, como que habrá otra unidad ahí celestial con lo terrenal una vez más. Pero para que Dios venga a establecer su trono acá en la tierra. Entonces, y los de acá, los de la tierra, mirarán al que está en el trono, dice, y lo podrán ver y desearán, decía, no poder verlos, y gritarán ahí, ¿quién nos podrá salvar del que está sentado en el trono? Como que habrá un acercamiento de lo celestial acá, pero porque el cielo, ese espacio como que va a ser enrollado, pero esos otros 20 pesos, ¿verdad? Pero entonces, si eso va a pasar, pudo haber pasado también, como que fue de una cierta manera, fue ese espacio que había. Cuando Dios separó, en el verso 1, creó Dios los cielos de la tierra, como que ese espacio fue destruido y se unieron las aguas de arriba con las de abajo, y por eso Dios las tuvo que separar. Perdón, hermano, es que Dios cuando creó la tierra no la creó inundada, llena de agua. No la creó llena de agua. Porque desde luego ahí dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice, hubo separación de las aguas de abajo y de las de arriba. ¿Cómo va a saber alguien cuáles son las aguas de abajo y las de arriba? Era porque su principio, su origen, no fueron, en su origen no estaban unidos, no estaban revueltas, sino que había una distinción. Aquí están los cielos, esta es la tierra tendrá agua, serán las aguas de abajo y estas son las aguas de arriba. Pero por el caos que hubo, se unieron una vez más, y en el verso que le estoy predicando, creo que es el 6, creo, Dios viene, en el 5 dijo, sepárense una vez las aguas de abajo y las de arriba. Entonces Dios, y al espacio que hubo entre medio, lo llamó firmamento o cielo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que pasó en el día 3? Miren qué es lo que pasó. Separación de las aguas de abajo, nacimiento de la vegetación también. Mire, en el verso 9. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. En el verso 9, hermano. Pero si en el verso 1 no estaba así. Dios había hecho el lugar, lo terrenal desde el verso 1. Pero en el verso 2, por el caos que hubo, un diluvio. Entonces, pudiéramos llamarlo hasta universal, hermano. Entonces, Dios hizo de que la tierra se inundara, quedara cubierta de agua totalmente. Entonces, por eso Dios separó las aguas de abajo con las aguas de arriba, y creó los cielos, creó ese espacio donde están las estrellas, el sol, la luna y todo ello. Y ahí, hasta en el verso 9, entonces Dios dijo, produzca las aguas de abajo, se separen también, y que se salga a luz lo seco. Eso ya estaba, eso ya existía. ¿Cuándo existía? En el verso 1. Dios lo había creado, pero no lo creó así inundado. Pero en el verso 2 se destruyó todo. Todo era un caos. En el verso 9 entonces Dios lo vuelve a organizar. Descúbrase lo seco, aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco, ¿cómo lo llamó? Tierra. Y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces, a lo seco Dios lo llamó tierra. En el verso 10 dice que vuelve a aparecer la tierra, mire. Pero en el verso 1 ya estaba ya también. Y el conjunto de las aguas los llamó mares. Entonces, veamos esto. Mira, aquí están las aguas de arriba, las aguas de abajo, están los cielos. Entonces Dios dijo, sepárense las aguas de abajo. Y entonces surgió lo que es la tierra, el lugar seco, lo pedregoso,
lo empolvoso, todo lo que vemos acá, lo terrenal, ¿verdad? Entonces, y al conjunto de las aguas, lo que rodea la tierra, Dios lo llamó mares. Y está la única manera que yo puedo explicar esto, hermano. Entonces, Dios lo llamó mares. Entonces, ahora miremos acá. En Job 38:8, la versión de las Américas. ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? ¿Ya vio? Como que se salió. Hubo un momento como que se salió. Se salió de su lugar. Entonces Dios después cuando empezó a organizar todo, dijo, sálgase lo seco. Pero nosotros vemos en Génesis que es como que solo fue así, nomás, solo por... Claro, la palabra es poderosa, pero es que fue organizado, fue hecho. Y aquí, según Job, estableció límites. Dios dijo, bueno, te salís ahora, te vuelves te haces para allá, te separas de lo seco, y aquí te pongo límites. Y entonces le puso límites. Pero mire, encerró con puertas el mar. O sea que Dios también las puede abrir. Y después de venir el caos nuevamente. Eso es lo que pasó en el diluvio. Cuando dice la Biblia que las fuentes de arriba se abrieron y las fuentes de abajo también, y hubo un diluvio universal. Entonces las fuentes de abajo se abrieron. Sí, así dice la Biblia. Entonces, se salió de su seno. Entonces, irrumpiendo, se salió de su seno. Entonces Dios pues dijo, bueno, ya estuvo, ya pasó lo que pasó ese juicio. Entonces, ahora es tiempo de ordenar. Y separó el mar otra vez. Dijo, aguas, regresen a su lugar. Y cerró la puerta y laqueó de una vez. Ya no se van a salir. A veces, de vez en cuando es que les abre poquito la puerta, por eso sucede en los maremotos también. Catástrofes, hermano. Entonces, Job 38:9, cuando dice perdón, se lo voy a leer todo otra vez. ¿O quién encerró con puertas el mar? Cuando interrumpiendo se salió de su seno. Cuando hice de una nube su vestidura. El mar tiene vestidura, mire. ¿Cuál es la vestidura del mar? Las nubes. Y de espesa oscuridad sus pañales. Esto sí, no se lo voy a explicar ahorita. Job 38:10. Es que es bastante lo que tengo que informarle, man. Mire, cuando sobre él establecí los límites sobre el mar. O sea, fueron establecidos límites sobre el mar. Puse puertas y cerrojos. Por eso es que el mar no se sale. Hermanos, si hay tierra, hay pedazos o hay lugares que están bajo el nivel del mar. Y uno dice, bueno, si están bajo el nivel del mar, ¿por qué no se salen? Es porque el mar tiene límites. ¿Quién estableció esos límites? Dios se los estableció para que no se salgan. Dios le puso puertas y cerrojos. Y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. O sea, se levantan olas grandes y todo. Y algunos que han habido en maremotos y todas cosas así, han traído cierta destrucción. Pero el mar tiene la capacidad de poder inundar la tierra completa. ¿Pero por qué no lo hace? Porque Dios le puso límites. ¿Cuáles son los límites del mar? ¿Cuáles son? Dice, cuando el mar, en Proverbios 8:29, el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato. O sea, Dios le estableció límites al mar, estableció puertas por el mandato de su palabra, de su voz. Entonces, y en Jeremías 5:22, dice la versión de las Américas, no me teméis, declara el Señor, no tembláis delante de mí, que puse la arena como frontera del mar, límite perpetuo, que no traspasará, aunque se agiten las olas, pero no prevalecerán, aunque rujan, no pasarán sobre ella. ¿Sobre quién? Sobre la arena. Esto aquí me da una luz que, por ejemplo, la Biblia le dice a Abraham,
multiplicaré tu descendencia y será como la arena del mar. Es que al conjunto de las aguas también se le llama mares, pero también la mar es una potestad donde hay almas. Y tienen que pelear en contra aquella simiente que son la arena que son los hijos de Abraham como arena del mar. Ay, perdóneme. Pero ellos tienen la capacidad de frenar la fuerza del mar, el orgullo de las olas del mar. Es que esto está tremendo. Pero ¿cuáles son las fronteras del mar? La arena. La arena. Entonces, por eso es que ahí usted ve arena, hermano. Cuando va a la playa usted ve arena ahí. ¿Y por qué hay arena? Siempre a la orilla del mar hay arena. Porque Dios las puso como una frontera para el mar. Diciéndole, mar, esta arena no la vas a pasar. Hasta aquí nomás vas a llegar. Pero de ahí para allá no. Mire que la tierra sí la puede destruir. Por la arena, no, hermano. Pasa por encima, pero después se tiene que regresar, ¿me? Y ahí queda la arena. Que esto es lindo. Y es una sustancia tan pequeña, hermano. Pequeña. Pequeña es. Mire, en Génesis 1:14. Entonces dijo Dios, ahorita vamos a hablar del cuarto día. Creación de la luz solar, la luna y las estrellas. ¿Cuándo surgió esto? En el cuarto día. Y en Génesis 1:14 dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión. ¿Cómo se llamaba la expansión? Cielos, ¿verdad? Para separar el día de la noche. Y sean para señales y para estaciones y para el días y para años. Ahora Dios creó una representación, hermano, luminosa, visible, en lo que, de lo que Dios llamó día, ¿verdad? Y noche. Pero esto iba a hacer una manifestación, una diferencia en los tiempos terrenales, cronológicos, tiempos visibles, tiempo para nosotros. Pero aquí vuelve a aparecer otra vez. Separó Dios día y noche. Entonces, ¿qué fue lo que separó Dios anteriormente en el verso 1? Perdón, el verso 3, 4 por ahí. Las tinieblas de la luz. Y aquí el día de la noche. Son dos cosas distintas. No son la misma. El día que fue separado acá fue el día que tiene su transcurso de ¿cuántos son? Aproximadamente como 12 horas, ¿no? Desde que sale el sol hasta que empieza a oscurecer. Y la noche también, aproximadamente 12 horas. Mitad y mitad, ¿verdad? Entonces, y la vuelta, la rotación solar, cada vez ahí que la vuelta, la Tierra da un giro alrededor del sol, mire. Hay un día y una noche, 24 horas. Entonces, y así se van contando los días. 7 días de la semana, luego el mes, luego los meses, luego los años, 12 meses, 365 días, ¿cuántas semanas? 50 y algo, ¿verdad? Y luego dice, ¿cuántas estaciones? 4, y ahí vienen los ciclos, todo eso. Pero ¿cómo lo podemos contar nosotros ahora? Porque hay un sistema de medición establecido por el sistema solar que vino a tomar en cuenta o vino a tener origen en el cuarto día. Entonces cuando Dios dice, y fue el día 1, y fue el día 2, y fue el día 3, ¿en qué tiempo fue medido? ¿Qué sistema de medición se usó en ese tiempo? Definitivamente no terrenal. No terrenal, como yo he escuchado a algunos que dicen, no, que sí fue terrenal. No, no fue terrenal. Fue el día 1. ¿Qué día? ¿Qué tiempo? ¿Cómo se midió? Que fue una mañana y fue una tarde y fue el día 1. ¿Cómo se midió? Definitivamente no con un tiempo terrenal. Aquí tiene que haber un tiempo celestial.
Cuando se cumple la palabra del Señor que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Esa es la única explicación, hermano. Porque Dios le enfatiza importancia a eso, hijitos. No quiero que olvidéis que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, mire, Génesis 1:15. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Fueron dejadas para la tierra. O sea, en el sistema este solar que estamos, hermano, la tierra tiene su sol, tiene su luna, tiene sus estrellas. Pero hay otros, en el cosmos, hay otras galaxias que tienen otros planetas que tienen sus propios soles. Hay otros planetas que tienen sus propias lunas. Hay unos planetas que tienen más de una. Solo el planeta Tierra tiene una luna, hermano. Hay otros planetas que tienen 2 lunas. Y así, sucesivamente. Y en el verso 16, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras. Y la lumbrera mayor para dominar o dominio del día, y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo Dios también las estrellas. Entonces, en nuestro dibujito que comenzamos haciendo, ¿verdad? Dios hizo los cielos y la tierra, el conjunto, dividió las aguas de las aguas, estableció los cielos, el firmamento, luego separó las aguas de abajo, hizo la tierra, y al conjunto de las aguas de abajo las llamó mares, y al espacio, cielos, ¿verdad? Y en ese espacio Dios creó la lumbrera mayor, que es el sol, la lumbrera menor, que es la luna, y las estrellas. Aquí está, mire. Estrellas, 3 estrellas, ¿verdad? ¿Dónde fueron creados? En el espacio. En el espacio que Dios hizo entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. O sea que afuera hay agua. Hay agua. En el tiempo de Noé, las aguas que se abrieron, dice que se abrieron las fuentes de abajo, fueron las de acá de la tierra, y las fuentes de arriba. Inundó toda la tierra, hermano. Toda la tierra fue inundada. Aleluya. Entonces, mire, día 5, creación de animales acuáticos y aéreos. Animales acuáticos y aéreos. Dios creó los animales. Pero mire esto también, aquí está tremendo. Génesis 1:20. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra. Mire, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, las aguas, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Mire, usted cuando dice, Dios creó, y las aguas produjeron todo ser viviente, de las aguas, o sea, de los mares, sí, pero también las aves surgieron de las aguas. Por eso cuando hablan acerca de la evolución, que de repente de un pez salió un animal aéreo y todo eso evolucionaron. Es que porque la Biblia lo explica de esta manera, no que hayan evolucionado tal vez de esa manera, sino de que de las aguas surgieron también las aves. Dios creó las aves. Entonces, en el mismo día, en el día 5, cuando Dios creó los seres vivientes de las aguas, también esas aguas produjeron aves. Aves que iban a incursionar, iban a tener su manifestación o su aparición en la tierra. En el aire, en el espacio iban a estar, pero iban a sostenerse en la tierra. Por eso, usted ve al águila, hermano, usted ve al águila, tiene una capacidad de esa para cazar y todo eso. Su plumaje, hermano, penetran así y salen de las aguas. Y su plumaje está adaptado para no
no empaparse y quedarse ahí sin poder elevarse otra vez al cielo. Y así hay muchas aves, ¿verdad? Entonces, pero porque también tienen una cierta conexión con lo acuático. Entonces, en el día 6 Dios creó los animales terrestres y el hombre. Mire, es que las aves no son animales terrestres, son animales aéreos, pero tienen incursión en lo terrestre también. Entonces Dios en el día 6 Dios creó los animales terrestres. Y dice aquí, en Génesis 1:24, entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Ahora la tierra, primero los mares, en el día 5, ahora el día 6, la tierra produzca seres vivientes, según su género, ganado, reptiles, bestias de la tierra según su género, y fue así. Entonces, y dijo Dios, hagamos al hombre, en el verso 26 de Génesis 1, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por eso dicen que el hombre viene del reino de animales. Entonces, ¿por qué? Porque también tiene una cierta relación, miren, el día que fueron creados, dice, porque fue en el día sexto. Hagamos al hombre, en el día sexto, dijo Dios, que produzca la tierra los seres vivientes. Primero Dios creó a los animales y luego creó al hombre. Hasta los animales son más viejos que nosotros. Por eso cuando dice la Biblia, el día que tú naciste nacieron todas las flores. Ya existían las flores, ya, hermano. Ya existían los dinosaurios. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, o sea, ahora sobre lo acuático, sobre las aves del cielo, sobre lo aéreo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, o sea, sobre lo terrestre, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios le dio autoridad al hombre para ejercerla sobre lo terrestre, sobre lo acuático, sobre lo terrestre y sobre lo aéreo. Entonces, y Dios creó al hombre, dice, a su imagen, conforme a su semejanza. Cuando la Biblia habla de la imagen y a la semejanza de Dios que Dios hizo al hombre, es porque Dios lo hizo, por ejemplo, visiblemente. La imagen que nosotros llevamos, aunque es humana, pero también es un cuerpo que tiene semejanza al cuerpo divino de Dios. ¿En qué sentido? En que tiene un rostro, tiene ojos, tiene boca, tiene oídos, tiene lengua, tiene manos y tiene pies. Entonces, y esto tiene semejanza con la apariencia, con lo con quién es Dios, ¿verdad? Físicamente. Hablando de su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo visible, que tiene un cuerpo visible como el de nosotros. Entonces tiene un brazo. Usted ha escuchado en la Biblia, humillado después bajo la poderosa mano de Dios. Tiene una mano. O sea, tiene un cuerpo. Un cuerpo. Y cuando nos ponemos a meditar, tiene los mismos miembros, las mismas características del cuerpo del ser humano. Por eso es que Dios dice que hizo al hombre conforme a su semejanza. Pero un árbol no. Un pez no. Tienen otro tipo. No son a la semejanza de Dios. Son una creación. No fueron a la semejanza ni a la imagen de Dios, pero también está hablando de que internamente también el hombre tiene una imagen, una semejanza con Dios. Por ejemplo, tiene un alma, tiene un espíritu, tiene un alma, tiene un cuerpo, piensa, razona, tiene inteligencia, tiene sabiduría, tiene intelecto, pues. Tiene entonces sentimientos. La Biblia dice el que retrocediere no agradará mi alma, dice Jehová. O sea, Dios tiene alma. Y nosotros cuando nos vemos también tenemos alma, también tenemos emociones, sentimientos, pensamientos. Y acá la Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea que Dios también piensa, hermano, razona. Es un Dios sabio. Entonces, en el 1:27 dice,
Creó pues Dios al hombre a su imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo Dios creó al hombre? Según Génesis 1:27, los creó como en pareja. Y ahí, esto lo vamos a abarcar la siguiente semana, ¿verdad? Porque, ¿cómo es esto? Vamos a ver las diferencias entre el Génesis 1, la creación del hombre, Génesis 1, con el Génesis 2. Pero mire, en el Génesis 1:27, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, dice, esta palabra es, hagamos al Adán. Adán representa a hombre rojo, rojizo, terrestre. Es un hombre terrestre, es un hombre que Dios lo hizo con la capacidad de habitar sobre la tierra. Entonces, Dios lo creó, pero no lo creó solo, porque ahí dice, varón y hembra los creó. Lo creó acompañado. Cuando Dios creó todos los animales, también los creó en pareja también, con la capacidad de reproducirse. Por ejemplo, ahí decía, cuando le dicen a uno, ¿verdad? Bueno, ¿Dios a quién creó primero? ¿Al huevo o a la gallina? No, Dios creó a la gallina y a su gallo ahí, con la capacidad de reproducirse y tener huevos, ¿verdad? Y así pudieran incubarlos y así pudieran producir también pollitos, hijos, animalitos. Entonces, y a todos los animales lo hizo Dios con esa capacidad. Pero al hombre también, cuando Dios los creó, no los creó solo. Según Génesis 1:27, los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo también de la misma manera. Usted lo puede ver ahí, hermano. Que también les dijo, vayan, multiplíquense, reproduzcanse y multiplíquense. Le dio la capacidad también de multiplicarse. Desde el verso 27, quiero ver si lo puedo ver acá, hermano. Está en Génesis 1:28. Mire cómo dice esta versión. Aquí. Solo déme un minutito, a ver. Oh, sí, Génesis 1:28. Cuando Dios los creó, mire, y los bendijo, solo se lo voy a ver si lo puede ver por ahí usted. En el verso 28, mire, y los bendijo Dios. Desde el verso 27 dice, los creó, varón y hembra los creó. Y cuando los creó, los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Pero mire, o sea que Dios en el momento cuando los creó, los bendijo también. Los bendijo y les dio la capacidad de reproducirse y multiplicarse. De reproducirse y multiplicarse. Entonces, cuando vamos a ver en el verso, en el capítulo 2, cuando Dios creó al hombre, totalmente diferente. Y este Dios, este hombre que Dios había creado acá, se le llama en hebreo Adán, que es hombre rojo, hombre rojizo. Este es el hombre terrestre, terrenal. Pero después vamos a hablar un poco más la siguiente semana acerca de eso. Entonces, pero esto, hermano, es la historia creativa o la semana creativa en la tierra, según Génesis 1, ¿verdad? Cuando Dios creó las cosas que creó. Génesis 1, verso 3. Verso 1, un tiempo. Dios creó los cielos y la tierra, no la creó desolada, la creó como lugar seco y una diferencia, claramente con una diferencia de lo que era de los cielos y la tierra. Génesis 2, la tierra estaba desordenada y vacía, o sea que hubo un caos, hubo un desorden, ya hablamos acerca de Luzbel y todo eso. Entonces, por ejemplo, y por eso ya en el verso 3, Dios empieza otra vez a organizar la tierra. Y ahí empieza el primer día, Dios separó, dijo Dios sea la luz, y Dios separó la luz y las tinieblas. El segundo día,
haya expansión entre los cielos, entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. Y así sucesivamente Dios empezó a organizar. ¿Cuándo inició la semana creativa en Génesis 1? En el verso 3, no en el verso 1, ni en el 2, sino en el verso 3 fue el día 1. ¿Qué fue lo que pasó en el primer día 1? La separación de la luz y las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? De la maldad, la separación de la maldad y la muerte, la miseria, la calamidad. Dios los separó de lo que era la vida, la felicidad, el gozo, la alegría de Dios. Entonces, hay una distinción en esto, porque tanto puede ser una dimensión, pero también puede ser, es una entidad. Las tinieblas también son entidad que representan la maldad, la muerte. Y entonces, pero también la luz también es una entidad. Es nuestro Señor Jesucristo cuando dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la vida del mundo. Yo soy el gozo, la alegría del mundo. Aleluya. Entonces, y así sucesivamente Dios fue creando en esta semana creativa todas las cosas que se ven aquí en la tierra. Entonces, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para que sea el Señor tomando esta palabra y que la atesoremos en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo la tome, la escriba en nuestro corazón con el objetivo de... ¿Cuál es el objetivo de estudiar todo esto, hermanos? Nomás para que vean que tenemos cosas que el Señor nos está dando, revelando. No, hermano, hay otros que están más avanzados en esto. Nosotros apenas estamos iniciando. El objetivo de aprender esto es porque yo quiero que la sabiduría penetre en mi vida. Quiero tener sabiduría. Y si soy sabio, me voy a apartar del mal. Si soy sabio, voy a temer a Jehová. Amén. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la palabra que tú nos has dado en esta hora, la enseñanza. Gracias por enseñarnos, capacitarnos, Señor, a través de los acontecimientos de los tiempos que han surgido acerca de las edades, los tiempos que tú has venido creando, Señor. Gracias por permitirnos ver, Señor, cómo tú has influido en toda esa creación. Y yo te ruego, Señor, que esa palabra entre en nuestro corazón para que podamos adquirir sabiduría, ese entendimiento que lo necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos, por favor, ayúdanos. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, bendigo a las ovejas que ha inclinado su oído humildemente para poder escuchar, Señor, tu enseñanza. Yo las bendigo, Señor, y te pido, por favor, de que siempre los guardes, los libres de todo mal, Señor. Y que el ángel tuyo esté con ellos todos los días, Señor. Que se cumpla tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor te bendiga. No te olvides que también tenemos una cita a las 6 de la tarde en nuestro templo y vamos a estar adorando al Señor, alabando el nombre del Señor, pero también vamos a estar predicando la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga. Nos vemos luego. Bendiciones.